Nunca creí en toda esa tontería de la luz al final del túnel donde las personas, después de experimentar experiencias cercanas a la muerte, despiertan con un sudor frío y exclaman, vi la luz. Pero aquí estoy actualmente en este llamado túnel frente a esta luz brillante, cuando lo último que recuerdo es que estaba durmiendo en mi habitación, mientras que otros llaman eso el aposento real. ¿Morí? Si es así, ¿cómo? ¿Fui asesinado? No recuerdo haberle hecho mal a nadie. Pero, nuevamente, ser una figura pública de poder puede dar a los demás todo tipo de razones para quererme muerto. De todos modos, como no parece que vaya a despertarme pronto y gravito lentamente hacia esta luz brillante, captaría, pareciendo tomar una eternidad para ir hacia esta luz, casi esperaba que algún coro de niños cantara una melodía angelical, llamándome hacia el cielo. En cambio, mi visión de todo a su alrededor se convirtió en un borrón de un rojo brillante mientras los sonidos asaltaban mis oídos. Cuando trato de decir algo, el único sonido que sale parece ser un grito. Escucho voces Emmet cada vez más claras y escucho un felicidades señora, felicidades señor, él es un niño sano. Espera, supongo que normalmente debería pensar en la línea de mi barra acabo de nacer. ¿Soy un bebé ahora? Pero extrañamente, el único pensamiento que pareció aparecer en mi mente fue entonces, la luz brillante al final del túnel es la luz que entra en la vagina de una mujer. Jajajaja, no lo pensemos más. Al evaluar mi situación como el rey real que soy, me di cuenta, en primer lugar, de que donde sea que haya nacido, entiendo el idioma. Eso es bueno. Luego, después de abrir lenta y dolorosamente mis ojos, mis retinas fueron bombardeadas con diferentes colores y figuras. A mis ojos infantiles les tomó un poco de tiempo incluso comenzar a trabajar. El médico, o eso parece, frente a mí tenía una cara no tan atractiva con el pelo largo y canoso en la cabeza y la barbilla. Juro que sus lentes eran lo suficientemente gruesos como para ser a prueba de balas. Lo extraño fue que no llevaba bata de médico ni estábamos en una habitación de hospital. Parecía haber nacido en una sala de ritual de invocación satánica porque esta habitación estaba iluminada solo por un par de velas y estábamos en el suelo. Miro alrededor y veo a la mujer que me empujó fuera de su túnel. Llamarle madre debería ser justo. Tomando unos segundos más para ver cómo se ve, tendré que admitir que es una belleza, pero esos podrían ser mis ojos medio borrosos. En lugar de una belleza glamorosa, la describiría mejor como encantadora, en un sentido muy amable y gentil con cabello castaño claro y ojos marrones. No puedo evitar notar sus largas pestañas y su nariz alegre que me dan ganas de aferrarme a ella. Ella solo impregna esta sensación de madre. ¿Es así como los bebés se sienten atraídos por sus madres? Quito mi mirada de ella y giro a la derecha para apenas distinguir a la persona que creo que es mi padre por la sonrisa idiota y los ojos llorosos al verme. Inmediatamente dice, hola. Miro más de cerca a mi padre y puedo ver por qué mi encantadora madre se sintió atraída por él. Además de los pocos tornillos sueltos que parecía tener al esperar que un recién nacido articulara una palabra de 2 sílabas, donde solo voy a darle el beneficio de la duda y creo que lo dijo por la alegría de ser padre, era un hombre de aspecto muy carismático. Con una línea de mandíbula cuadrada perfectamente afeitada. Su cabello, que tenía un color marrón muy ceniciento, parecía mantenerse corto, mientras que sus cejas eran fuertes y feroces, extendiéndose en forma de espada hasta una forma de V. Sin embargo, sus ojos tenían una calidad gentil, ya fuera por la forma en que sus ojos se inclinaban un poco al final o por el color azul profundo, casi zafiro, que, para cuando terminé de ver, quiero decir observar a mis padres. El aspirante a médico se excusó diciendo, por favor, continúe descansando durante un par de días, señora Lewin, y avíseme si le sucede algo a Arthur, señor Lewin. Las siguientes 2 semanas después de mi viaje fuera del túnel fueron un nuevo tipo de tortura para ML. Tuve poco o ningún control motor sobre mis extremidades, excepto agitarlas e incluso eso me cansa rápidamente. Me di cuenta de que los bebés realmente no controlan tanto sus dedos. Olvido el control motor, ni siquiera puedo excretarme. Este lugar en el que estoy atrapado es, con suerte, un lugar de mi mundo que es del pasado, donde la electricidad aún no se ha inventado. Mi madre rápidamente demostró que mis esperanzas estaban equivocadas cuando un día curó un rasguño en mi pierna, cuando mi idiota padre me golpeó contra un cajón. No es como si la curta y un beso sanaran, pero una luz brillante y completa con un leve zumbido de sus malditas manos sanan. ¿Dónde diablos estoy? Mi madre, llamada Alice Lewin, y mi padre, llamado Reynolds Lewin, al menos parecen ser buenas personas, por ejemplo, si no los mejores.
Sospecho que mi madre es un ángel porque nunca he conocido a una persona tan amable y cálida. Mientras me llevaba en la espalda con una correa de bebé de algún tipo, fui con ella a lo que ella llamaba un pueblo. Este pueblo Shver es más un puesto de avanzada glorificado, ya que no hay carreteras ni edificios. Caminamos por el camino de tierra principal donde habla tiendas de campaña a ambos lados con varios comerciantes y vendedores barra mujeres vendiendo todo tipo de cosas, desde necesidades comunes y cotidianas hasta cosas que pensé que no podían evitar, pero abrí los ojos, como armas y armaduras. Yo era un rey. Podría hacer que el ejército de mi país se rindiera ante mis pies, arrodillándose con un chasquido de mis dedos. He superado a mis competidores de diferentes países, así como a mi propia gente, para resolver disputas y mantener mi posición. En términos de esgrima y control de ki, era insuperable, ya que tener fuerza personal era esencial para convertirse en un gobernante en mi mundo pasado en la Tierra. Los reyes no nacieron, sino que se formaron. Sin embargo, no podía pensar del momento más orgulloso de mis dos vidas más que el de ahora. Puedo gatear como un bebé. Hasta ahora, tuve que arreglármelas con las historias que mi madre me contaba mientras trataba de hacerme dormir. Gruñí como queja cuando se detenía demasiado antes. Mi padre a veces me sentaba en su regazo mientras me hablaba ociosamente sobre sus viejos tiempos, lo que me dio algunas pistas sobre qué tipo de mundo era y de qué estaba lleno. Reynolds Lewin, exaventurero, aparentemente esa es una ocupación viable en este mundo, tenía bastante experiencia en este campo. Formó parte de varias party que se embarcaron en expediciones en búsqueda de tesoros y cumplir misiones que adquirieron del gremio de aventureros. Finalmente se estableció cuando conoció a mi madre en la frontera del reino en una ciudad llamada Valden. Orgullosamente me contó cómo mi madre se enamoró de él a primera vista cuando visitó la sala del gremio de aventureros de la cluda en la que había estado trabajando en ese momento, pero sospeché por lo cual era exactamente lo contrario por cómo mi madre lo abofeté torciéndole la cabeza y diciéndole que dejara de decirme mentiras. Mi nombre era Arthur Lewin ahora, por cierto. Art para abreviar, que, como un ex-rey, sonaba demasiado lindo, pero bueno, después de echarme un vistazo a mí mismo en la lámina de metal que usaban como espejo en el baño, me vela absolutamente adorable. Obtuve el cabello castaño brillante de mi madre mientras mis ojos eran de un color azul brillante, heredado de mi padre. No sé cómo van a aparecer mis rasgos faciales a medida que madure, pero mientras no me vuelva gordo, todo estará bien. Tengan cuidado futuras señoritas. Prepárense para ser encantadas. Después de semanas de intentar gatear, pero solo logrando una lucha descoordinada, finalmente lo logré. Incluso logró colarle a la biblioteca / salado estudio de la familia mientras mi madre colgaba la ropa para que se secara. Mi madre se arrepintió el día que empecé a ponerme móvil, suspirando. Tengo la certeza de que serás alguien difícil de controlar como tu padre. Cerré la enciclopedia y me situé más cómodamente en el suelo, básicamente me recosté sobre mi vientre porque gatear y sentarme derecho era muy cansador. Reflexionando sobre lo que acababa de leer, este mundo parecía bastante subdesarrollado. Por lo que pude inferir, no parecía haber mucho avance tecnológico. La única fuente de transporte parecía ser carruajes a caballo, que variaban en tamaño para uso en tierra, y barcos con velas para ríos. Las armas se permitían libremente y no se regulaban realmente a menos que visitara a la familia real o personas que tenían autoridad. Por el amor de Dios, me sigue desconcertando cada vez que veo personas portando armas mientras compran víveres. Claro, en mi mundo anterior, la Tierra, había soldados y guardias que portaban armas ocultas, a pesar de eso, no tenían el propósito de matar, sino para disuadir de que ocurrieran crímenes. Aquí, sin embargo, vi a un ladrón que robó un par de artículos de la tienda de armerías el otro día y fue cortado por la espalda por un gran mercenario calvo que llevaba una lanza. Además, los espectadores incluso llegaron a aplaudir a ese monje de gran tamaño mientras el ladrón yacía allí muriendo. Una similitud que tanto este mundo como mi mundo anterior compartían era el sistema de la monarquía. El continente de Dikaten tenía reinos, cada uno gobernado por un rey y su familia real. Sin embargo, a diferencia de la Tierra, el rey fue elegido en base al linaje. El título pasó del hijo del rey a su hijo y así sucesivamente. Después de escanear la enciclopedia, no parecía haber mucha información sobre otros continentes además del que estábamos actualmente. Encontré esto un poco extraño ya que había barcos que transportaban mercancías y pasajeros a través del continente por río.
Supuse que tal vez la tecnología en los barcos no se haya desarrollado lo suficiente como para navegar a través de los océanos. Una cosa a la que iba a ser difícil acostumbrarse era la premisa de la magia en este mundo. Si estuviéramos hablando de poderes sobrehumanos, claro, los países de la Tierra dependían de esas personas. En la Tierra, los practicantes aprendieron a condensar y utilizar el ki innato que tenían en su cuerpo. Piensa en ello como un músculo si quieres. Romper repetidamente el centro de ki hacia abajo a través del agotamiento seguido de un descanso causaría que el centro de Oi se fortaleza, permitiendo el acceso a un grupo más grande de ki. El also canalizarla por todo el cuerpo a través de venas o meridianos especiales y se utilizaría para fortalecer el cuerpo y el arma. En este mundo, en lugar de ki, parecía llamarse mana y lo más sorprendente era que existía en la atmósfera. Por lo tanto, los practicantes, o magos, usarían el mana circundante y lo atraerían a sus cuerpos, condensándolo finalmente en su núcleo de mana. En mi viejo mundo, el ki solo existía y se formaba dentro del cuerpo. Si el ki nunca existió en la atmósfera de la Tierra en primer lugar o si dejó de existir debido a la contaminación causada por los humanos, nunca lo sabremos. En la Tierra, si bien la práctica era increíblemente importante, el tamaño del centro del ki innato de un usuario era aún más importante porque la cantidad limitada de ki que uno tenía en su cuerpo era todo con lo que uno podía trabajar. Eso significaba que el tamaño del núcleo de mana innato no importaría tanto debido al mana disponible en la atmósfera. Cuanto más grande es la copa, más puedes sostener, ¿verdad? En mi viejo mundo, aunque mi centro de ki no era tan grande, me consideraban un prodigio al canalizar y utilizar mi ki de manera efectiva para compensar mi centro de ki no lo suficientemente grande. Con la forma en que utilicé cada parte de mi ki, pude convertirme en el más fuerte de la división de élite de duelistas, ganándome el derecho de convertirme en rey. Ahora, si aún pudiera practicar la forma en que los practicantes de ki usaban su ki, pero con el mana que estaba presente dentro del núcleo de mana y en la atmósfera circundante, no podría esencialmente duplicar, no, triplicar la fuerza que tenía antes. El siguiente libro que logró sacar del estante inferior me explicó un par de preguntas que tenía. Guía para principiantes para el mago privilegiado. Si bien el poder para controlar el mana es en gran parte genético, hay muchos casos en que los niños de los magos son incapaces de sentir el mana a su alrededor. Un censo reciente mostró que aproximadamente 1 de cada 100 niños pueden sentir el mana, pero el alcance de que solo se pudo probar cuando su núcleo de mana se desarrolló por completo, desde su adolescencia temprana hasta su adolescencia tardía. Será evidente cuando un mago despierta por primera vez por la repelencia inicial del mana circundante, cuando su núcleo de mana se manifiesta en una barrera translúcida que se forma alrededor del despertado que dura un par de minutos. Ojeando las páginas, encontré algo que me llamó la atención. El mana se puede usar de dos maneras. Los dos métodos más comunes para utilizar el mana son mejora del cuerpo con mana, aumentador, y emisión de mana al mundo exterior, conjurador. Los aumentadores se ven más comúnmente entre los guerreros que utilizan mana, canalizándolo a través de su cuerpo para fortalecerse y atacar. La práctica de conjurar se ve en los magos, quienes, después de utilizar su mana, pueden lanzar hechizos para emitir un cierto efecto en el área circundante o directamente en un objetivo. Debilidades y limitaciones. Si bien los aumentadores pueden poseer una fuerza, defensa y agilidad increíbles, su debilidad radica en su alcance limitado. Los magos poseen poderes insondables, capaces de doblar su entomo a su voluntad. Sin embargo, tales poderes tienen límites. A diferencia de los aumentadores, que utilizan la mayor parte del mana en sus propios núcleos de mana, los magos necesitan pedir prestado mana del mundo exterior, además de su propio núcleo de mana, para ejercer mana en su entorno o en forma de hechizo. Si bien ambos tipos de magos, o manipuladores de mana, para el término más científicamente preciso, dependen y están categorizados por su núcleo de mana, los aumentadores y los magos también tienen diferentes formas de medir su actitud. La destreza o talento de un aumentador se mide por la fuerza de los canales de mana en su cuerpo, que mide la velocidad y la eficiencia en la reubicación de su mana desde su núcleo de mana en varias partes de sus cuerpos. El poder y el talento de un mago, comparativamente, se mide por el poder de sus venas de mana, lo que indica la velocidad y efectividad de absorber mana del mundo exterior para lanzar un hechizo. Los magos, manipuladores de mana, generalmente se clasifican en una de estas dos divisiones, ya que intentar dominarlos desde una etapa temprana es increíblemente lento e ineficiente. La mayoría nace con una diferencia sesgada en sus canales de mana y venas de mana.
Los aumentadores no necesitan venas de mana muy fuertes porque utilizan principalmente el mana de sus núcleos, mientras que los magos no necesitan canales de mana muy poderosos porque no liberan su mana en sus propios cuerpos. A medida que aumenta el nivel de competencia, la distinción entre aumentadores y magos disminuye naturalmente, pero eso es solo en un nivel avanzado. Así que mi padre idiota parece ser un augurio bastante competente y un mago inferior a la media. Sin embargo, esa luz curativa, ¿cuál era mi madre? Hay unos pocos desviados raros. Los dos tipos más conocidos de desviados son los desviados elementales y los emisores. Si bien todavía hay algunos sin descubrir, los que son muy buscados son los emisores, más comúnmente conocidos como curanderos. Los sanadores poseen el rara habilidad para lanzar su mana restaurador único a otros, directamente, recuperando heridas y discapacidades. ¡Wow! Madre es la mejor. Fundamentos de conjurar. Los pasos adecuados para utilizar mana para los magos son reunir el mana circundante en el área, atraerlo a su cuerpo, luego, después de circularlo a su núcleo de mana para estabilizar y purificar el mana diluido de la atmósfera, lo canaliza en un conductor apropiado, un bastón, varita mágica, anillo, de algún tipo, con los encantamientos como un controlador mental para que tu voluntad forje el mana en el hechizo que quieras. Cuanto más poderoso sea el hechizo, más tiempo tomará atraer el mana circundante, almacenario en tu núcleo de mana, donde se condensa y purifica, y finalmente canaliza y libera. Debido a que conjurar implica ejercer mana enfocado en un hechizo particular, los conjuradores notarán que tienen una actitud especial de ciertos elementos, aire, agua, fuego, tierra, pero con el entrenamiento adecuado, pueden volverse adecuados en lo básico de todos los elementos. Fundamentos del aumentador. A diferencia de conjurar, se puede gastar mucho menos tiempo recolectando el mana circundante. El uso eficiente del aumento requiere velocidad y precisión en el uso del mana desde tu núcleo y menos del mana en la atmósfera. Aquí fue donde hizo clic, ser aumentador era muy cercano a usar ki, excepto que también podrías atraer mana de tu entorno. La razón por la que no habla ningún tipo de conjurador en mi viejo mundo de la tierra era porque no habla mana en la atmósfera para extraer y crear un fenómeno. Mi mirada se tensó mientras seguía leyendo. Aumentar requiere una distribución adecuada de mana en diferentes partes del cuerpo, dependiendo de cómo el usuario lo vea conveniente. Si bien parece simple de un vistazo, aumentar requiere mucha información sobre el propio cuerpo del individuo. Ser capaz de utilizar los canales de mana de manera eficiente requiere años de práctica mental y física. Debido a que aumentar implica extraer mana en su forma más pura del núcleo de mana del usuario, no hay distinciones muy notables en un sentido elemental en una etapa temprana. Sin embargo, los aumentadores pueden controlar su mana más libremente, lo que resulta en formas de lucha muy diferentes a través del aumentador. El fenómeno llamado contragolpe ocurre en ambos tipos de practicantes. Para los aumentadores, ocurre por el agotamiento del núcleo de mana, causando un dolor corporal extremo, dependiendo de cuán intenso sea el daño al núcleo de mana. Para los magos, contragolpe ocurre por sobrellenado del núcleo de mana. Esto se debe al uso excesivo de hechizos más allá de la capacidad del practicante, o al uso de un hechizo demasiado poderoso para su núcleo de mana. Cerrando el libro, me apoyé sobre mi trasero, asimilando la sobrecarga de información que acababa de leer. Debido a las asombrosas similitudes entre el centro de ki de mi viejo mundo y el núcleo de mana en este mundo, me resultó difícil creer que necesitaras ser un adolescente para manipular el mana. En mi viejo mundo, los niños ya podían meditar y sentir el ki disperso dentro de sus cuerpos. Una vez que el ki migrara a un solo lugar, se formaría el centro de. Al probar mi hipótesis, comencé a meditar, tratando de sentir el mana en mi cuerpo de 7 meses cuando... Ahí estás. Art, cariño, ¿tienes problemas para ser caca? Madre, estoy a punto de comenzar mi viaje para convertirme en el mago más grande del mundo. No me hagas ver como un bebé estreñido. Al levantarme y colocarme suavemente en sus brazos, me llevaron a la fuerza para que me cambiaran el pañal, que, sorprendentemente, estaba lleno cuando lo noté.